Buenos días, muy buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Fabián Manzano, soy el gerente de Mercadotecnia de Quimo Básicos. Les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por participar en nuestro evento. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Sí. La bienvenida a nuestro evento. Este webinar se llama Básicos de los refrigerantes y la refrigeración. Lo estamos organizando en conjunto Quimo Básicos y Honeywell, que somos somos una joint venture, somos una empresa socia. Entonces, tengo el honor de presentarle a nuestros dos anfitriones, que van a ser el licenciado Andrés Flores, encargado del área técnica de básicos, y el ingeniero Nelson Gómez, que nos apoya de parte de Honeywell desde Brasil. Entonces, les damos la bienvenida y comenzamos. Adelante, Nelson y Andrés, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Estamos muy agradecidos por tenerlos a todos ustedes aquí. Y bueno, esto es una oportunidad para nosotros para transmitirles pues algunas de las cosas que han estado ocurriendo y que van a seguir pasando dentro de este pues gran segmento de lo que es la refrigeración y el aire acondicionado. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de webinars que vamos a estar transmitiendo a través de estos medios. Y bueno, en este momento vamos a mostrar una presentación donde vamos a iniciar viendo la refrigeración desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los refrigerantes. En muchas ocasiones, la mayoría de nosotros hemos estado viendo el punto de vista de la aplicación en sí, pero hoy mismo vamos a iniciar desde esta perspectiva, ¿no? Del refrigerante. Es como, yo he pensado que es como el cuerpo humano. Siempre cuando analizamos el cuerpo humano, pues nos vamos directamente a los órganos y al funcionamiento en sí del cuerpo humano y nos olvidamos de la sangre. ¿Sí? La sangre nada más la vemos cuando nos sale, ¿no? Cuando tenemos alguna herida. Bueno, pues este es el caso de los refrigerantes, ¿no? Nunca nos ponemos tanta atención en las propiedades, en su composición, en su química, pues, hasta que se sale del sistema, porque pues no la vemos, ¿no? Siempre está dentro y realmente pues es la que está realizando ese intercambio de calor, ¿no? Llevar el calor de donde no lo queremos hacia donde no nos hace daño. Entonces, Fabián, si podemos por favor poner la presentación. Si puedes poner la presentación. Gracias. Bueno, antes que nada, pues vamos a tomar algunas pues pequeñas reglitas para ir nosotros llevando este webinar. Lo primero es, por favor, mantener el micrófono silenciado. Si tenemos alguna duda, pues por favor utilizar el chat. A veces hay muchas personas ahorita actualmente, y también están los que están en Facebook Live, que también les damos la bienvenida. Muchas gracias. Entonces vamos a silenciar nuestros micrófonos y vamos a trabajar todo con el chat. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, siéntanse la libertad de ponerlo en el chat. Si podemos responderla y nos da tiempo, con gusto la responderemos. Y si no, todas y cada una de sus preguntas serán resueltas y serán revisadas con todo gusto por parte de Honeywell o por parte de nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, esa es nuestra presentación. La siguiente.
Esta es la agenda que vamos a tratar de cubrir el día de hoy en esta hora. Vamos a hacerlo. Vamos a ver rápidamente una breve introducción de lo que es Quimabásicos y Honeywell. Vamos a ver la composición y la fabricación específicamente del tema que estamos hablando, que es los refrigerantes, el código y la clasificación ASHRAE, que es cómo se designan estos refrigerantes, su impacto ambiental. Después vamos a entrar al sistema de refrigeración en sí, los refrigerantes por tipo de aplicación, vamos a hablar de un portafolio y les vamos a compartir los siguientes webinars que vamos a tener próximamente. La siguiente, por favor. Bueno, quizá algunos ya nos conozcan, para los que no nos conocen y se están introduciendo en este gran mundo de la refrigeración. Bueno, pues Quimabásicos nace en el 1961, como en la ciudad de Monterrey, estamos ubicados aquí, como resultado de la visión de este grupo CITSA, que es mexicano 100%, en una alianza estratégica con Honeywell, con el enfoque de la fabricación, comercialización de gases refrigerantes fluorocarbonados bajo las marcas Genetron y ahora actualmente Solstice. ¿Sí? Nuestra contribución dentro de la participación de negocio, CITSA maneja el 51% y Honeywell el 40%. La siguiente, por favor. Muy bien, ahí buenos días a todos, un gusto saludarte. Yo soy Nelson Gómez, soy gerente técnico de Honeywell. Yo trabajo ahí soportando las aplicaciones de refrigerantes en toda América Latina. Es un gran placer estar aquí junto con nuestros colegas de Quimabásicos para hacer este webinar. Bueno, ahí en términos de Honeywell, quien no conoce la compañía, es una compañía americana de gran porte. Ahí tendría ahí su facturación alrededor de los 35, 38 mil millones de dólares. Y está dividida ahí en 4 grandes estructuras, que es básicamente la parte de aerospace, donde tenemos tecnologías de automación y control para aviones. Tenemos también la parte de Building Technologies, donde tenemos ahí los controladores y software de monitoreo para edificios. Y hay también la división de productividad y seguridad, donde hay, por ejemplo, componentes de RFID, colectores de datos por infrarrojo, y también la parte de seguridad, donde tienes ahí los pequeños equipos como gafas, como protectores auriculares y cosas en este sentido. Y la cuarta estructura es justamente la estructura de productos químicos y soluciones para industria química, que es justamente donde se ubica ahí los gases refrigerantes y también otras cosas como productos para espumas, solventes y también hay propelentes para industria incluso de productos personales, ¿verdad? Y dentro de esta parte de química tenemos desde la automación y control completo de una planta de petróleo hasta también los gases refrigerantes, que es una parte muy importante, muy relevante ahí de la historia de la compañía. Y hoy vamos a profundizar un poco más ahí. Como esto Andrés ha comentado muy bien, esto es el primero de una serie de webinars, entonces los temas van a ser un poquito más básicos técnicamente para empezarnos a tocar los puntos más importantes, ¿verdad? Entonces seguimos ahí adelante, Andrés, por favor. Gracias. La que sigue, por favor, Fabián. Bueno, vamos a entrar un poco de historia. Bueno, para entrar a cómo estamos actualmente, pues antes que nada tenemos que ver cómo, para entender nuestro presente, tenemos que conocer nuestro pasado. Y bueno, realmente nuestro pasado, no vamos a entrar en la historia de la refrigeración en sí, sino de los refrigerantes, ¿no? El primer gran refrigerante que se utilizó, pues fue el hielo, el agua, ¿sí? Luego después, conforme fue avanzando el tiempo, pues el agua no era lo suficientemente apropiada para poder generar lo que la sociedad requería y se empezaron a buscar diferentes sustancias que pudieran tener ese tipo de propiedades, ¿no? Y se encontraron, y fueron el dióxido de azufre, el amoníaco, los hidrocarburos, y algunos otros materiales que pudieran servir para realizar esa transferencia de calor. Sin embargo,
pues tenían la problemática de que eran demasiado tóxicos, algunos, otros inflamables, y entonces en vez de ayudar, a veces perjudicaban provocando algunas situaciones desagradables para la sociedad. Conforme fue avanzando el tiempo y dicen que la necesidad es la madre de todas las virtudes, bueno, pues empezaron a trabajar y con el avance de la tecnología, por allá por los años 30, un químico en Estados Unidos, pues se dio cuenta que había un grupo de compuestos, un grupo de familia halogenados. Halogenados se le conoce a la familia del cloro, del flúor. Voy a tratar de no usar tantos términos técnicos de la química, para no es necesario que se los aprendan, simplemente esta parte que estamos nosotros utilizando para compartirles es para entender, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, por qué de las cosas, y así ir dando de una manera sistemática, avanzando para ir aprendiendo el porqué de los cambios, el porqué de utilizar tal o cual refrigerante y en tal o cual equipo, y cuál lo va a sustituir. Vamos a ir avanzando poco a poco a través del tiempo, a través de estos webinars. Entonces, empiezan a presentarse estos materiales, ¿no? Que son inocuos, que no tenían ninguna afectación al ser humano directamente aquí, pero ¿quién iba a pensar que este químico lo que iba a descubrir, pues también era un problema ambiental? Entonces, de tener una gran fama en su momento, pues poco a poco, a raíz de los acontecimientos, pues lo fueron relegando y diciendo, no, pues este señor nos está perjudicando. Y entonces empezaron a nacer algunas organizaciones para estudiar este fenómeno. La siguiente, por favor. Para la fabricación de estos refrigerantes que estamos actualmente utilizando, sobre todo los fluorocarbonados, se requiere solamente un par de materiales muy conocidos. Sin embargo, pues ahí dentro de esos dos materiales para fabricar este refrigerante, pues hay que fabricar también esos materiales. Y es bien curioso porque fíjense cómo de una piedrita, un mineral que es el fluoruro de calcio, conocido como la fluorita, que por fortuna de nosotros somos uno de los países que tienen los yacimientos de fluorita más importantes de nivel mundial y más puros que se tienen. Somos uno de los principales productores de ácido fluorhídrico, y como pueden ver ustedes en esta reacción química, que no les asuste, no tiene nada de particular, simplemente es para ejemplificar cómo de un mineral podemos llegar a fabricar algo tan útil para el ser humano como son los gases refrigerantes, ¿sí? Aquí les estoy poniendo la reacción para producir el Genetrón 22, que es el que tenemos una planta aquí en Monterrey, que todavía fabricamos este material, porque no nada más se utiliza para refrigeración, tiene otras aplicaciones para hacer teflón y para hacer otro tipo de cosas, incluso hasta medicamentos. Entonces sigue funcionando y seguirá funcionando, no para ser refrigerante, solo hasta el 2030, como ahorita vamos a ver, pero entonces fíjese cómo a través de algo tan inofensivo llegamos a hacer después un producto tan peligroso como es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es uno de los gases más agresivos de la naturaleza. Como de algo tan inocuo, como les digo, que lo podemos tomar con la mano y todo, podemos producir, agregando ácido sulfúrico a unas condiciones especiales, podemos llegar a producir ácido fluorhídrico, que es la materia prima para producir todos los gases refrigerantes fluorados que existen en la naturaleza o que existen en el mercado. Otro de los subproductos es yeso, el vil yeso, que no el que usamos en las casas, pero así se le conoce a este material. Después de producir el ácido fluorhídrico, nosotros lo hacemos reaccionar con un compuesto orgánico, que ahí es donde está la diferencia. Dependiendo del compuesto orgánico con el que nosotros lo hagamos reaccionar, es el refrigerante que vamos a producir. En este caso, el cloroformo, ¿sí? El cloroformo, que es el que se utilizaba para anestesia, y ese mismo, al hacerlo reaccionar con ácido fluorhídrico, ¿qué creen? Nos da el Genetrón 22 y un subproducto que es el ácido muriático o ácido clorhídrico, que es el que se utiliza en las casas para la limpieza, ¿sí? Entonces,
vean cómo iniciamos con desde los orígenes, ¿no? Desde la mineral en la mina, que está por la zona de Musquis, por la zona de San Luis Potosí, es donde están los grandes yacimientos. Y vamos a dar con un producto que nos ha servido a través del tiempo para tener pues, confort, ¿no? Ese confort en nuestros carros, ese confort en nuestras casas, que nos lleguen los alimentos. Todo esto empieza con un mineral. Vamos a darle la siguiente, por favor. Y ese mineral empezó a desarrollarse una gran industria, ¿sí? Una gran industria donde cambiando únicamente una materia prima, cambiamos toda la molécula y todas sus propiedades y todo lo que nos lleva a poder utilizarlo como un refrigerante, ¿sí? Muy al origen, allá aquellos los que somos un poco más de la época de Parchís, pues nos podemos acordar del 11 y el 12, que fue muy difundido y muy utilizado para refrigeradores, vehículos automotrices, etcétera, ¿sí? Y que ese era el tetracloruro de carbono, que también salió del mercado porque tenía unas propiedades tóxicas. Sigue apareciendo el HF y ahí ese nos iba a dar para producir el 11 y el 12. Miren cómo es prácticamente la misma molécula, simplemente le agregamos más flúor y se convierte en 12, ¿sí? Fíjense bien acá abajo cómo para producir el 22. Fíjense cómo el cloroformo, que lo que habíamos visto en la filmina anterior, si nosotros le agregamos un ácido fluorhídrico, o 2 ácidos fluorhídricos, o 3 ácidos fluorhídricos, formamos compuestos diferentes con propiedades diferentes, ¿sí? Vamos sustituyendo el cloro por flúor y generamos el 22, el 21, el 23. Ahí los acomodé diferente, pero lo podemos haber acomodado 21, 22 y 23 como en el de arriba. ¿Por qué se llaman CFCs? Porque son clorofluorocarbonos. Si ven ustedes ahí en la fórmula, ven el cloro, Cl. ¿Sí? Eso ustedes, toda esta información también ustedes la pueden ver en los cilindros, en las latas, en las hojas técnicas, en las hojas de seguridad. Ahí tiene que aparecer esa información. Es para que ustedes vayan teniendo el panorama completo y vayan entendiendo poco a poco cómo pueden utilizar y entender las propiedades de los refrigerantes, incluso hasta imaginárselas, ¿sí? O sea, una vez que podamos entender esto un poquito más, ya podemos ir entendiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí entramos, vemos ahí que si ustedes se fijan en la parte de arriba, ¿por qué se llaman CFCs? Porque tienen carbón, cloro y flúor. Si nosotros vemos donde dice CFC, lo más a la derecha, y en general todo el compuesto que dice R11 y R12, vemos nada más una C de carbón, un Cl de cloro y una F de flúor, nada más. Son los átomos y los componentes que tiene. En la parte de abajo se adiciona una H, que es el hidrógeno. Ese hidrógeno pues es muy familiar para nosotros, porque pues todos conocemos la fórmula del agua, ¿sí? H2O, esa H es el hidrógeno, esa misma H que está aquí, es el mismo átomo que está aquí en esta molécula. Seguimos, por favor. Y entonces ahí entendemos por qué es HFC. Fíjense cómo para producir los HFCs, ¿sí? No hay una sola manera de hacerlo. Podemos utilizar diferentes compuestos orgánicos para producir el mismo producto, sin embargo, las condiciones son diferentes. Miren cómo para producir el 141B, que lo usábamos y todavía hay algunos usos para la limpieza, hay 2 maneras de hacerlo. Y hacemos también el 142B, que tiene otra aplicación en espumas también. No es directamente como transferencia de calor, pero sí como para aislar el calor. Entonces, vean cómo un solo compuesto lo cambiamos y producimos un refrigerante diferente. Y como les digo, sin embargo, hay diferentes maneras de producirlo. Eso hace pues que diferentes compañías utilicen diferentes procesos para hacerlo, mas sin embargo el producto es el mismo con las mismas características. Siempre y cuando nosotros veamos el mismo número, tiene las mismas características, no hay ninguna diferencia entre uno y otro en la manera de hacerlo, no implica ninguna diferencia. ¿Seguimos?
Fíjense bien cómo nos vamos haciendo cada vez más complejos. Ahorita les vamos a ver más adelante cómo ha ido moviéndose la complejidad a través del tiempo, pero también se ha ido moviendo la complejidad para elaborar este tipo de productos, claro, buscando mayores eficiencias, buscando mejores formas de hacerlo, ¿sí? Miren cómo para hacer el 134A, ¿sí? Que es un HFC, ven ustedes que nada más tiene carbón, flúor, hidrógeno, H, F y una C, ¿sí? Por eso se llaman HFC, desaparece el cloro, ya no hay cloro en este tipo de compuestos, por eso se llaman HFC, y el más representativo, o uno de los más representativos, es el 134A, y vean cómo hay diferentes maneras de llegar a hacerlo. O sea, es tan complejo esta forma de hacerlo. Ustedes ya ven el cilindrito y lo ven así y lo introducen dentro de un refrigerador, dentro de un carro. ¡Qué fácil! No, señores, señoras, señoritas. Hay que ver también, entender también todo un proceso que hay atrás. Esto es nada más para hacer los refrigerantes. Imagínense para diseñar un aire acondicionado, para diseñar un equipo de refrigeración, diseñar la tubería, diseñar el intercambiador. Esto es para hacer un compuesto químico. Adelante. Seguimos viendo, nada más ejemplificar cómo se va haciendo más complejo. Este es para hacer el 152A, que es uno de los componentes de las mezclas. ¿Sí? Miren, incluso hasta partimos del acetileno. El acetileno que se usa para soldar, bueno, también se usa para hacer refrigerantes. ¿Sí? Entender que todo está conectado, todo hay una conexión, no todo se utiliza nada más para una sola cosa. ¿Sí? Adelante, con esto nada más les quiero mostrar un poco lo que es la complejidad de hacer los refrigerantes. Y fíjense, ya entramos a otro nuevo grupo de refrigerantes, ¿sí? Que son los hidrofluorolefinas. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema. Pero fíjense cómo aquí ya no pongo la reacción, porque es tan compleja que parte de un refrigerante para hacer otro refrigerante, ¿sí? Un 245FA se convierte en 1234YF, un 244FA en un 1234ZE, o en un 1233ZD. ¿Se acuerda cómo cambiaba 11, 12? También aquí es la misma situación, 33, 34. ¿Sí? Todo sigue un orden y una lógica. La siguiente, por favor. Pero esa complejidad nos genera un problema para poder organizarnos. Aquí no vamos a entrar tanto en el estándar 34 de la ASHRAE, ¿sí? Porque no tenemos tiempo. Ustedes en un tiempo que tengan y se les da esa inquietud, métanse al estándar 34 del ASHRAE. Ahí nos da, ahora ya tenemos todos los refrigerantes, ya vieron toda la complejidad que hay. Bueno, ahora necesitamos ponernos de acuerdo para nombrarlos y que todo el mundo los llame igual. No podemos usar la fórmula química porque es muy complejo, son nombres muy largos, entonces hay que buscar una forma muy estructurada y muy simple de poder nombrarlos. Entonces, en pocas palabras, ya tenemos al niño, ahora hay que bautizarlo. Entonces, se juntaron una serie de ingenieros en la Asociación Americana de Refrigeración, Aire Acondicionado y Calefacción y dijeron, a ver, bueno, vamos a llamarle a la serie de la 1 al 99 compuestos orgánicos que tengan un átomo de carbón. Ahorita vamos a ver qué significa eso. De la 200 a la 100, perdón, de la 100 a la 199 que tengan 2 átomos de carbón. A eso a los compuestos que tienen un átomo de carbón se llaman metanos. A los que tienen 2 se llaman etanos. ¿Sí? A la serie del 200 al 299 que tienen 3 átomos de carbono se le llaman propanos. Y luego aparece una nueva serie que es de la 400 a la 499. Ahí dijeron, a ver, como se están mezclando los refrigerantes, tenemos que también encontrar una forma de poderlos nombrar. El primero que se nombró comercialmente o que se utilizó comercialmente era el 502. Es el que fue muy, muy utilizado para refrigeración, principalmente en cámaras. Y luego después ya fue sustituido por otro porque ese traía puro CFC y HCFC, entonces empezó a salir, fue el primero que salió. Y después dijeron, bueno, pero las mezclas tienen diferentes características. Bueno, pues entonces a una les vamos a llamar ceotrópicas y a las otras aceotrópicas por sus características. Ahorita entraremos un poquito más en eso.
Y luego después entramos con los compuestos puros misceláneos, aquellos que son que no tienen una regla muy definida, entonces existen una serie de lineamientos para poder nombrarlo. Y luego aparece la serie 700, que son compuestos puros orgánicos. ¿Cuáles son esos? Pues es el agua, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el amoníaco, pero esos se nombran de acuerdo utilizando su peso molecular. Por ejemplo, el CO2, su peso molecular es 44, por eso se le llama 744. El amoníaco, su peso molecular es 17, por eso es el 717. O sea, lo que les quiero compartir, no para que se lo aprendan, sino para que me sigan un poquito, que todo tiene un porqué. Y al irlo entendiendo, quizá nos pueda ayudar bastante a poder también ir, pues, tratando de comprender algunas fallas, algunas situaciones que se nos presentan y poderlas resolver. Adelante, por favor. Rápidamente les comparto que toda la numeración tiene una clasificación. La unidad es el número de átomos de flúor, la decena es el número de átomos de hidrógeno más 1, la centena es el número de átomos de carbono menos 1. Esto no quiero que se lo aprendan, simplemente es información, ¿no? No quiero estresarlo, ni mucho menos, ni tampoco que digan, oye, esto está muy elevado. No se lo aprendan, nada más es para informativo. El billar es el número de dobles enlaces, y luego existe una letra minúscula y una letra mayúscula. La letra minúscula es para diferenciar compuestos iguales, y la letra mayúscula es para diferenciar las mezclas. La siguiente, por favor, para ver un ejemplo, y eso lo vamos a entender muy fácil, rápidamente. Tenemos el ejemplo del 22. En el 22, si ustedes vieron en la slide que presenté, mencionaba que tiene carbono, hidrógeno, cloro y 2 flúors. Si nos vamos a la lámina anterior que decía que vamos a clasificarlo por el número de átomos de flúor, podemos ver ahí en la fórmula que tiene 2. Y lo dice, número de átomos de hidrógeno más 1. ¿Cuántos tiene? Tiene 1. Más 1, 2. Número de átomos de carbono, menos 1. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. Menos 1, 0. Como el 0 a la izquierda no se pone, es el R22. ¿Sí? Nos vamos al 134. El 134, si ustedes revisan un cilindro o una lata, ese es el nombre que viene. 1112 tetrafluoretano. ¿Sí? Y su fórmula es CF3-CF. Ahí están los tetra 4 flúors. ¿Sí? Etano, acordamos que tenía 2 átomos de carbono. Entonces dice, número de átomos de flúor, 4. Número de átomos de hidrógeno, más 1. Aquí me faltó. Ahí hay un error. Me faltaron 2 átomos. CFH2. Hay un error ahí. Lleva un H2. 2 más 1, 3. Número de átomos de carbono, 2 menos 1, 1. Y entonces formamos el 1, 3, 4. Porque existe, este flúor que tenemos en la parte derecha, lo puedo poner del otro lado y puedo poner CF2, y sigue llamándose tetrafluoretano. CF2, y sigue siendo 4, 3, 1. Para diferenciarlo uno del otro, le pongo una letra. ¿Sí? ¿Y por qué le pongo una letra? Porque con esa letra voy a definir dónde está ese flúor en un átomo de carbón, y el otro, por definición, lo voy a saber. Entonces, le pongo solo una letra, porque para definir dónde están los flúors en un átomo de carbón, y el resto se los pongo al otro. Entonces, nada más necesito una letra, por eliminación, formo el otro. Fíjese cómo empieza a hacerse más complejo cuando ya tenemos el 1, 2, 3, 4 YF, donde tenemos, se llama, si también tienen la precaución, lo podemos ver, y se llama tetrafluoropropeno 2,3,3,3, ¿sí? Así es como me está indicando dónde están formados y entonces nos vamos. Número de átomos de flúor, 4. Número de átomos de hidrógeno, ¿cuántos tiene? 2 también, que es el que me faltó en la parte, en el 134. 2 más 1, 3. Luego dice número de átomos de carbono, menos 1. ¿Verdad? 3 menos 1, 2. ¿Sí? Pero luego empieza y dice número de dobles enlaces. Si vemos aquí, tiene un doble enlace, tiene 2 rayitas. A eso se le conoce como doble enlace. ¿Cuántos tiene? 1. Y entonces empezamos a formar el 1, 2, 3, 4.
¿sí? Ahí es donde aparece ya el 1, 2, 3, 4. ¿Por qué tiene 2 letras? Porque tengo 3 carbonos. Tengo que definir 2 de ellos para que el otro me lo dé por eliminación. Entonces necesito 2 letras. Y si yo, por ejemplo, tuviera 4 carbonos, necesitaba 3 letras. Existe un refrigerante que es el 365 MFC, que ya ve 3, porque tiene 4 átomos de carbono, 4 menos 1, 3, 365. MFC, ya tengo que designar 3 letras para poder saber qué tipo de refrigerante es. Con esto les quiero decir que así se le conoce en todo el mundo. Y es la forma en la cual se hizo y se llevó a cabo la designación, yo le llamo el bautismo de estos refrigerantes, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, por favor, métanse al internet. Ahí viene toda la información y viene todos los refrigerantes. La siguiente página rápidamente, por favor. Esta no voy a entrar en mucho detalle porque vamos a tener un webinar específicamente hablando de las mezclas, de esta nomenclatura de las mezclas de la serie 400 y 500, ¿sí? Donde nada más lo que significa es que si yo tengo un 401 y tengo formado por 3 componentes y luego se genera otra mezcla con esos mismos 3 componentes, pero en diferente proporción, para diferenciarlo yo le pongo una letra mayúscula. Por eso los 400 y los 500 llevan una letra mayúscula y tiene que ser mayúscula, ¿sí? Por eso, si la ponen minúscula, no es que sea un error, sino, bueno, hay que corregirla y ponerle mayúscula. Y bueno, abajo, nomás les voy a dejar esa información ahí. Vamos a explicar en el siguiente webinar las mezclas. Vamos a entrar directamente a mezclas y el porqué del glide y todo eso, para que estén al pendiente, por favor. Bueno, pues esa parte, como quiera, en los próximos webinars vamos a seguir entrando más en este tipo de aspectos, como es la nomenclatura. Vamos a hacer referencia a esto, y es para que ustedes lo tengan presente y lo tengan por ahí y lo puedan tenerlo como una referencia rápida. El ASRA, el estándar 34 es muy complejo, pero con esto que ustedes ubiquen ahorita, podemos continuar platicando posteriormente. La siguiente, por favor. Muy bien. Muchas gracias ahí, Andrés. Vemos que sí es un gran especialista en químicos, ¿verdad? Porque son muchos detalles, es mucha complejidad, no es un tema sencillo de manejar, ¿verdad? Muchas felicidades ahí por el contenido muy bien presentado, ¿no? Aquí, siguiendo un poco la temática de ASHRAE. ASHRAE es una organización muy importante en este sentido porque, como Andrés comentó, está justamente creando maneras de comparar todo y crear un nivel técnico que nos permite ahí manejar y trabajar con las sustancias de una manera segura y confiable, ¿verdad? Hay una parte muy importante de ASHRAE que es justamente la clasificación de seguridad de los refrigerantes. Entonces, en ella justamente se resumen a esta tablita donde hay dos grandes bloques en términos de toxicidad. Entonces, si un gas refrigerante es nocivo o si no es nocivo. Y otra que es sobre su flamabilidad, que cómo vas a tener su seguridad en términos de potencial de incendio, una explosión, alguna cosa en este sentido. Entonces, básicamente son 4 niveles de flamabilidad diferentes y 2 niveles de toxicidad. Un ejemplo ahí muy tradicional, por ejemplo, es el amoníaco, que sería, por ejemplo, un refrigerante B1, que no tiene ninguna característica de inflamabilidad, pero vamos a ver que ahí que está muy cercano de pasar un paso para los flamables, pero por sus características de especificaciones no se clasifica como flamable, pero sí es tóxico. Tiene una reacción muy fuerte con la cuestión de la agua y de la humedad de nuestro cuerpo. Entonces, si usted respirar ahí amoníaco, usted va a básicamente sofocar ahí muy rápido, ¿verdad? Entonces, en términos de flamabilidad, vamos a ver ahí que son 4 criterios técnicos principales, que es cuánto de concentración necesitas para que tenga un encendido, la energía mínima termodinámicamente para que empieces este encendido, la velocidad de disparo, que es justamente cuán rápido este refrigerante vas a
conducir la llama y también cuánto de energía es producido después que hay el incendio, si es una explosión, si es una llama pequeña, en este sentido. Adelante, por favor, Fabián. Aquí ya vemos de una manera un poquito más clara cómo dividir la cuestión de flamabilidad de los refrigerantes. Entonces, la primera grafa es justamente una combinación de el grado de flamabilidad de mínimo comparado con la mínima energía de ignición. Entonces, se vemos ahí, por ejemplo, en el canto, en esta parte inferior izquierda, justamente donde están los combustibles, lo que significa que con poquísimo, poquísima sustancia y muy poca energía, usted ya tiene un encendido. En la parte superior derecha es donde tiene, por ejemplo, los productos que son ligeramente inflamables. Entonces es donde necesita una cantidad muy grande de sustancia y una cantidad grande de energía para que tenga un encendido. Y en la segunda grafa vemos justamente cuánto de energía este encendido va a producir y cuán rápido la llama vas a caminar por el producto, ¿verdad? Entonces, ahí la grafa se inverte y justamente en la parte superior derecha es donde tenemos ahí los combustibles. Entonces, son productos que van a generar una cantidad muy grande de energía y tu llama va a propagarse muy, muy rápido, ¿verdad? Y en el canto inferior izquierdo donde tenemos los productos que son ligeramente inflamables o mismo no inflamables, como el caso de 134A, por ejemplo, que estás ahí, que es clasificado como A1. Entonces lo que pasa es que la llama se va a caminar tan despacio y vas a producir tan poca energía que usted clasifica como un nivel de flamabilidad un poco más bajo y más seguro. Hay un ejemplo muy claro y muy sencillo de traducir todos estos números y estas grafas es que básicamente se tomas como ejemplo un refrigerante A3, que es un refrigerante inflamable, con una cantidad muy pequeña, una pequeña ignición, usted ya tienes una explosión, como un propano, un butano, un refrigerante, un R600, un R290. Con poco refrigerante, poca energía, ya tienes una explosión. Cuando hablamos de uno A2L, por ejemplo, como un 234YF, un 234ZE, o mismo el R32, que se habla mucho de ello para aplicaciones de aire acondicionado. En estos casos, la cantidad de energía es tan pequeña que usted necesita fuego de verdad y una cantidad muy grande de refrigerante para que tengas un poquito de energía, para que tenga un poquito de efecto de ignición, de encendido, pero y si quitas esta llama, si quitas esta fuente de fuego, se apaga en el mismo momento. Entonces, los A2L son infinitamente más seguros de que los A3 para manejar, ¿verdad? Ahí, el siguiente, por favor, Fabián. Y aquí ya vemos un poco ahí un resumen de la parte que comentó esto Andrés. Entonces, lo que vemos es básicamente los estadios ahí, las generaciones de los refrigerantes, como se llama en el mercado. Entonces, la primera generación de los refrigerantes sintéticos se fueron justamente los CFCs, que eran refrigerantes ahí muy eficientes como refrigerantes, pero que tendrían un efecto de agotamiento de la capa de ozono y también un efecto invernadero muy grande. Entonces de ahí empezó a buscarse un segundo paso que de donde vienen justamente los HCFCs, donde ya tienes un efecto agotador de la capa de ozono muy reducido, pero aún es presente, y sigues con un efecto invernadero. Entonces de ahí se buscó una tercera alternativa que se fue justamente los HFCs, que ya son gases refrigerantes que no tienen ningún daño a la capa de ozono. Entonces es un avance muy importante, pero sí siguen con un efecto muy grande en la cuestión del efecto invernadero. Entonces, es justamente de ahí que viene la necesidad de una cuarta generación de refrigerantes, que es de donde estamos hablando de los HFOs y de los hidrocarburos aplicados en refrigeración. Entonces, y vemos también que hubo algunos avances muy importantes en la cuestión química mismo. Entonces, el proceso químico se fue muy mejorado durante todo este proceso, esta combinación, incluso las mezclas mismo
que son ahí los HFCs, ya necesitas un proceso industrial un poco más avanzado y ahorita con los HFOs, entonces es un paso muy interesante, pero con una gran ventaja, los HFOs ya tienes lo mismo impacto ambiental de una sustancia natural. Entonces, si piensas ahí un 290, un R600 que están ahí, algunos de ellos tienes incluso el efecto invernadero más grande que en un HFO. Entonces, se fue un avance muy importante ahí y vemos que es justamente los pasos siguientes. Siguiente, por favor, Fabián. Aquí, charlando un poco más detalladamente del impacto ambiental, el primer criterio más importante en términos históricos es el agotamiento del ozono. Que si usted toma ahí una ahorra técnica de un refrigerante, es mucho común que ve este termo ODP, que es la reducción de la expresión Ozone Depletion Potential, que es justamente el potencial de agotamiento del ozono. Entonces, los CFCs 11 y 12 son la referencia. Entonces, de ellos es colocado, tienes como uno, porque es justamente la referencia. Y todos los demás son comparados con ellos. Entonces, por ejemplo, el HCFC R22, que es lo más común de todos, tienes ahí un ODP de 0.055. Entonces, esto no significa que es poco, pero sí significa que es unos 5% de la cantidad que promueves el CFC-11. Entonces, justamente son criterios comparativos con las referencias. El proceso como tal, ¿por qué que es tan importante? ¿Por qué que es un problema? Veimos ahí en este diagrama cómo se pasa el sistema químico de esto, ¿verdad? Entonces, cuando tienes un CFC ahí por la atmósfera mezclado con el aire, y vas a recibir la energía del sol, que es justamente los rayos ahí UVB. Esto vas a empezar a desprender a los cloros. Estos cloros van a mezclarse con los ozonos en la atmósfera y van a empezar a desconectar el oxígeno de este ozono y vas a tener ahí un cloro con oxígeno y el oxígeno puro. Entonces, y después de un tiempo, este cloro se desprende del oxígeno y hace de nuevo el mismo proceso. Entonces, cada molécula de cloro tiene el poder de hacer muchas destrucciones de moléculas de ozono. Entonces, es un efecto acumulado muy, muy importante y que sí debemos tener mucha atención ahí. El siguiente, por favor, Fabián. El segundo criterio ambiental, tan importante cuanto la cuestión del calentamiento global, porque lo que pasa es que esto es un efecto un poco natural de la atmósfera y del planeta, en que la luz que viene del sol vas a entrar en contacto con la Tierra y con el planeta y vas a convertirse en calor, ¿verdad? Y parte de este calor vas a salir del planeta de nuevo para el espacio y parte se va a reflejar en una capa de gases de efecto invernadero. Es un grupo de gases y de diversos tipos que tiene la capacidad de hacer esta reflexión del calor para el planeta de nuevo. Y justamente aquí la referencia es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces, ello aquí tiene su referencia como uno. Entonces, que es justamente este nombre GWP, que tanto se comenta que en español es PCG, que es justamente el potencial de calentamiento global. Entonces, vemos ahí en esta tabla, el CO2 tienes uno de GWP, que es justamente tu referencia, pero por ejemplo, el R22 tienes ahí 1700. ¿Qué significa estos 1700? Significa que cada kilo de R22 que vas para la atmósfera vas a tener la capacidad de detención de calor de 1700 kilos de CO2. Entonces ahí es una cuenta un poquito compleja que hay por detrás de estos números, pero la consecuencia es básicamente este número de GWP es justamente cuántas veces más que el CO2 usted está ahí prendiendo calor en la atmósfera. Entonces, un ejemplo muy importante incluso para nosotros en México ahí es el 404A que se utiliza en grandísima cantidad en los sistemas de refrigeración
pero tiene un GWP de 3.850. Entonces, esto significa que cada kilo de 404A que vas para la atmósfera es casi 4 toneladas de CO2 que tienes ahí en términos de efecto invernadero. Entonces, justamente de ahí que viene el segundo paso de la regulación ambiental, que es sacar los HFCs también del mercado. Siguiente, por favor, Fabián. Aquí incluso en términos de regulación, de donde ya empezamos muy brevemente ahí a tocar la cuestión del protocolo de Montreal y de la enmienda de Kigali. Los dos son muy famosos, muchas personas conocen ahí los nombres y ya tuvieron algún contacto con esto a lo largo ahí de tu vida con refrigeración. Básicamente lo que son el protocolo de Montreal es un pacto entre muchos países ahí que se hizo en 1987 justamente en la ciudad de Montreal, en Canadá, por esto el nombre del protocolo, Montreal. Y el enfoque es justamente eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, estos países No lo y guardo se porque sí he tomaron ahí leído en de acuerdo. la importancia del tema, empezar a tomar iniciativas para sacar ahí los refrigerantes y no solamente gases refrigerantes, pero todas las sustancias que son agotadoras de la capa de ozono. Este es un punto muy importante de conocer sobre estos protocolos, ¿verdad? Porque ellos no son específicos para refrigeración, pero sí para toda la industria que maneja productos químicos que pueden crear un problema o ser agotadores de la capa de ozono. Entonces ahí para que tenga una idea un poco más práctica en términos de R22, que es un refrigerante muy importante para nuestro mercado, cómo está ahí su ritmo, su camino de reducción, ¿verdad? Entonces, en los años de 2009 y 2010 es cuando se calculó lo que se llama la línea base. Entonces, era el promedio de consumo de refrigerante del país, donde se mete en la cuenta la producción, la importación, todo que el país está consumiendo. A partir de 2013 se congela y de ahí adelante empiezas a reducir en estos promedios de 2009-2010. Entonces, en 2015 bajó unos 10%, en 2020 va a bajar unos 35%. Pero lo que es importante aquí es que estos porcentajes son del total de sustancias agotadoras del ozono, no es de un refrigerante específico. Entonces, algunos están se reduciendo más despacio, otros se reduciendo más rápido. Por ejemplo, vemos ahí el 141B, que es muy, muy importante para la industria de espumas y también ahí como solvente en refrigeración. Ello ya estás casi muerto, ¿verdad? Tenemos ahí máximo unos 12, 18 meses de producto disponible en cantidad un poquito mejor, pero sus precios ya empezaron a subir y con el tiempo van a subir más y más y más. El R22 mismo ahí tal vez empezamos a ver algunos efectos de precio y disponibilidad a partir de 2025, que es cuando no vamos a tener más 141B disponible, pero las cuotas de los cupos ahí necesitan reducirse. Entonces, es importante pensar en opciones ahí para moverse en este sentido. Una diferencia muy importante después de esto, de sacar el R22 y los HFCs, viene la cuestión de enmienda de Kigali, que es justamente para sacar los HFCs por su efecto invernadero. Y hay una diferencia muy importante porque Kigali no está enfocada en eliminar sustancias, pero en reducir su consumo para que sea utilizado solamente en cosas muy, muy específicas. Entonces vemos ahí que los cupos o las cuotas de HFCs nunca se van a los 100%. Siempre vas a tener un poquito ahí mismo de aquí 20, 30, 40 años. Entonces, y la idea es justamente en la ciudad de Kigali, en Ruanda, en 2016, los mismos países estaban charlando de los próximos pasos, porque en regiones más avanzadas el 22 ya no se ocupa más, entonces es el momento de hacer los próximos pasos, que es justamente sacar los HFCs. Entonces tenemos ahí la tabla con los pasos siguientes, cuánto van a ser las cantidades reducidas. Entonces, en países como América Latina como un todo, tenemos ahí mínimos 10 años para empezar a ver algún primer paso de reducción de los HFCs. Pero es importante tener esta conciencia de que si tiene la opción de trabajar con un producto que tiene un impacto ambiental reducido, vamos por ahí porque vamos a reducir todo este problema que se construye en la atmósfera y en el mundo, ¿verdad? El siguiente, Fabián, por favor. Aquí ya charlando un poquito del básico del sistema de refrigeración, entonces básicamente ahí para aquellos que
no tiene mucho contacto, que trabaja mucho con la parte comercial solamente, no tiene tiempo parar y conocer un poquito más del sistema. Vamos a ir pasar unos 2 slides comentando un poquito más de esto. Entonces, básicamente estás compuesto ahí de 5 componentes principales, que es justamente el compresor, el condensador, la válvula de expansión, evaporador y el gas refrigerante. Lo que pasa es que un sistema de refrigeración existe para mover el calor de una ubicación para otra, ¿verdad? Ahí no vas a producir frío. No existe esta cosa como un producir frío. Lo que haces es tomar este calor de una parte e enviar para otra. Entonces, un aire acondicionado, por ejemplo, está sacando el frío del ambiente, estás enviando para el ambiente externo. Entonces, justamente esta que es la función de todo. Para que esto pase, en tu evaporador tienes que trabajar por debajo de la temperatura ambiente y tu condensador tienes que trabajar por arriba de la temperatura ambiente externa. Solo así que el calor consigues moverse de una parte para otra. Entonces, para que tenga una parte fría y una parte caliente, es donde necesitas ahí el compresor y la válvula de expansión. Los dos juntos van a trabajar justamente para crear una presión alta y una temperatura alta en una parte del sistema y automáticamente una presión y una temperatura baja en otra parte del sistema. Y el gas refrigerante es justamente el elemento que está dentro de este sistema para conducir el calor. Entonces, y tiene un papel ahí muy importante porque su capacidad de contener el calor es que vas a decir ahí cuánto tienes de un tamaño de equipo y todo. El siguiente, Fabián, por favor. Aquí con ejemplos, un ejemplo un poco más práctico de temperaturas y casos, por ejemplo, esto sería ahí tal vez una heladera doméstica, ¿verdad? Entonces, donde tienes ahí el aire dentro de la heladera es, por ejemplo, a 10 grados positivos, quieres mantener ahí esta temperatura, entonces vas a bajar un poquito para los 0 grados. Entonces, lo que pasa es que tu gas refrigerante tienes que adentrar en tu evaporador por debajo de los 0 grados para que tenga una diferencia de temperatura suficiente para que haga esto cambio de temperatura, esto cambio de calor. Después ahí, en cuanto estás absorbiendo ahí el calor, vas a calentarse. Después del compresor vas a subir tu temperatura para que se quede más caliente que el aire externo, que es justamente ahí un aire externo que viene a 24 grados. Vas a tener contacto con su condensador que está a los 40, vas a enfriar tu condensador y calentar el aire. Entonces, justamente este proceso es un ciclo y el gas refrigerante es muy importante en el sentido de garantizar ahí estos 4 pilares principales de un sistema de refrigeración, que es justamente la capacidad, que cuánto de frío estás generando, el consumo de energía, cuánto de energía eléctrica que tú tomas para producir para tener este efecto de frío, y que los dos combinados son justamente la eficiencia energética, ¿verdad? Porque no hay sentido en tener, por ejemplo, una capacidad de refrigeración muy grande, pero con un sistema que te tomas una energía muy alta y desnecesaria, en la misma manera que no adelanta un sistema que no consume casi nada de energía, pero también que no produce el efecto de frío que tú necesitas. Entonces, la eficiencia energética es muy importante para equilibrar estos dos puntos. Y en términos del ambiente, claro, como ya comentamos, es muy importante. Ahí estamos charlando de componentes, de equipos, de sustancias químicas como aceites, solventes, refrigerantes. Entonces es muy importante tener un cuidado ahí para no crear un problema ambiental cuando manejar estos sistemas, ¿verdad? El siguiente, Fabián, por favor. Aquí ya estamos en una parte un poquito más técnica, un poquito más profunda del sistema de refrigeración. Entonces, esto es un primer paso para quien quiere ahí conocer un poco mejor sobre los cálculos de un sistema de refrigeración. El diagrama de Mollier, que se llama Mollier, el muchacho que creó este concepto de análisis. Entonces, es una grafa que combina presión con entalpía. Entalpía es básicamente la cantidad de energía que un refrigerante tiene ahí, una sustancia tiene por cantidad de producto. Entonces, lo que vemos es que básicamente ahí en la parte de presión tenemos PG2, donde está la parte de alta presión, el proceso de condensación. PG1 es la parte de baja presión, el proceso de evaporación. Y tenemos justamente la primera línea azul que es de TF2 a GF2,
es justamente el proceso de expansión, que es donde está la válvula de expansión, y el proceso ahí de G1 hasta el puntito negro un poco más arriba que está sin nombre, es el proceso de compresión. Entonces, el refrigerante va a pasar por la compresión hasta salir en alta presión y alta temperatura. El condensador va a sacar todo este calor. Entonces, del punto negro hasta el punto TC es justamente el enfriamiento del refrigerante que viene del compresor, por ejemplo, a los 90 grados y vas bajando, bajando, bajando hasta unos 40, que es cuando empiezas el proceso de condensación, que es del TC hasta el punto F1. Esto es la parte de cambio de fase, cuando tienen un gas que está se convirtiendo en líquido y después de F1 hasta F2 es lo que se llama de subenfriamiento, que cuántos grados después del líquido que ustedes están enfriando el producto. Y ahí tienes el efecto de expansión que vas a bajar la temperatura, bajar la presión y también el refrigerante que llegas como líquido en la válvula de expansión vas a salir como una mezcla de gas y líquido, que ya es en parte del proceso de evaporación que vas a hacer de esto TO1 hasta el TO, que es justamente el proceso de evaporación de cambio de fase. Y después de TO hasta TG1 es el proceso de sobrecalentamiento, que es muy importante en el sistema para garantizar la seguridad de los compresores y también para te apoyar ahí a medir cuánto que está la eficiencia del evaporador. Entonces, siguiente, por favor, Fabián. Aquí vemos también una otra grafa que es muy similar pero un poquito diferente. Esta es la grafa de una mezcla. La anterior era la grafa de una sustancia pura. La gran diferencia en términos de cálculo y evaluación dentro del diagrama de Molière es que, como Andrés ha comentado muy bien, las mezclas tienen una temperatura variable durante el proceso de cambio de fase. Entonces, por ejemplo, tu condensador va a empezar a condensar a 40 grados y no vas a concluir la condensación a 40, vas a conducir, por ejemplo, en 36. Entonces, justamente por ahí que tenemos estas líneas gris que te indican ahí este proceso de cambio de temperatura durante el proceso. Entonces, el ciclo como tal es lo mismo. Esto es muy importante. Muchas personas tienen un cierto miedo de trabajar y de manejar las mezclas porque piensan que es muy difícil, es muy complejo, es otro concepto, pero no, los conceptos son todos los mismos. Hay algunas diferencias de ajuste de válvulas, de cálculos de condensador y evaporador, pero en términos del sistema, si usted tienes conciencia de esta cuestión de la temperatura variable, vas a trabajar muy bien ahí con efectos muy interesantes en términos de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental. El siguiente, por favor. Aquí lo que vemos básicamente es una grafa de refrigerantes por aplicación, porque una cosa que se comenta mucho que siempre escuchamos ahí de los clientes es, por ejemplo, quien trabajas con 22, con R22, estás acostumbrado a ver un único refrigerante para muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya tuviéramos, por ejemplo, heladeras domésticas con R22, ya tuviéramos aire acondicionado split, ya tuviéramos grandes túneles de congelación en industrias también con R22. Entonces es un refrigerante muy flexible, pero cada refrigerante tiene ahí una combinación de presión y temperatura optimizada para trabajar. Por ejemplo, el R22 funciona en todos estos sistemas, pero cuando charlamos de aire acondicionado, tu eficiencia no es de las mejores. Con un chiller de R22, por ejemplo, no tienen un COP tan bueno cuanto un chiller de 134A. Entonces, y esta grafa justamente presenta ahí para ustedes lo que la parte debajo de las barras sería la presión mínima, porque estamos hablando de un bar de manométrico, que lo que dice es de que por debajo de un bar manométrico ustedes estaría lo que se llama trabajando en vacío, que no es un problema en términos termodinámicos o químicos, pero significa que tu sistema estás con la presión más baja do que la presión externa, con la presión del aire atmosférico. Esto crea un efecto que la atmósfera va a empujar sustancias para dentro del sistema, entonces es posible que tenga agua, contaminantes, es como una fuga al revés. Entonces, no tienes tu refrigerante saliendo del sistema, pero tienes aire con humedad y contaminantes para dentro del sistema. Entonces, siempre se procura trabajar, se busca trabajar por arriba de la presión atmosférica.
Entonces ahí vemos cuál es que sería la temperatura mínima de trabajo con cada uno de estos refrigerantes en la temperatura, la presión atmosférica. Y vemos que justamente el 22 tiene una temperatura excelente, 41 grados negativos, pero el 134A ya tiene una temperatura mínima muy alta, que es de 26 grados negativos, justamente por esto que no se utiliza 134A para congelación, porque no tienes eficiencia, el sistema se queda inviable. Y cuando charlamos ahí, por ejemplo, de los refrigerantes de ultra baja presión que se llama, que es por ejemplo 123 y 1233ZD, que son para compresores centrífugos, equipamientos de aire acondicionado de gran porte, ahí ya vemos justamente que su barra está muy encima, porque ellos trabajan en presiones en presiones bajísimas. Y el tope de estas barritas es justamente una presión de 30 bar. ¿Por qué 30 bar? Grande parte de los componentes de refrigeración básicos tiene su presión de seguridad a los 30, 35 bar máximo. Después de esto tienes otra característica que es los 40 o 45 bar, donde está el aire acondicionado del 410, por ejemplo, y ya tienes una clase de presión un poquito más alta. Y después de todo vas a tener el CO2, que el CO2 ahí para trabajar con un proceso de refrigeración tradicional va a pasar de los 100 bar de presión. Entonces, eso es muy interesante y esta línea negra representa ahí el flujo másico. Entonces, cuánto de eficiencia que tiene, cuánto transporta de calor cada refrigerante. Ahí, por ejemplo, vemos en la cuarta barra de la derecha para izquierda, de donde está el 400 CTF, que es una GFC, una mezcla muy conveniente para reemplazos de refrigeración, que está justamente pegada con el 404A. Entonces vemos ahí una barra muy parecida en términos de rango de temperatura, pero el 7F tiene un flujo másico más conveniente. Entonces te permite ahí más capacidad de refrigeración con el mismo tamaño del sistema. Entonces es una opción muy interesante para reemplazos en sistemas existentes. Se saca el 404A y metes el 7F, tienes reducción de consumo de energía y ganancias de capacidad. Y en un equipo nuevo puede trabajar con un equipo más pequeño. Entonces es muy conveniente. El siguiente, por favor. Aquí una última figurita ahí sobre la cuestión de aplicación, también con un perfil un poquito más básico. Creo yo que uno de los grandes consumidores de refrigeración es un supermercado en términos de refrigeración comercial, porque lo que pasa es que tienes muchos equipos diferentes que están ahí con alguna solución de refrigeración. Entonces, por ejemplo, el primer grupo es de los autocontenidos que son como hieladeras domésticas, pero son hieladeras comerciales. Entonces tienen un tamaño un poquito diferente, tienes una puerta de cristal o tienes algunas cosas en otro sentido. Y se llaman autocontenidos porque todo su equipo de refrigeración está dentro de la heladera. No tienes conexión con nadie. Él es un sistema totalmente independiente y autónomo de cualquier cosa. Y hay también un segundo concepto de alto contenido, que es lo que se llama water loop, que es donde tiene, por ejemplo, este mismo sistema compacto, pero la condensación no es hecha con el aire de dentro de la tienda, pero con una línea de agua que viene para enfriar el equipo y llevar esto calor para afuera de la tienda. Porque un problema de los autocontenidos es que están sacando calor de los productos dentro de la heladera, pero esto calor está siendo enviado para el aire interno de la tienda. Entonces, si es una tienda cerrada, por ejemplo, vas a empezar a calentar su ambiente, va a quedarse tanto desconfortable para las personas, cuanto puede ser un problema para otros equipos de refrigeración en otros productos. Entonces, es muy importante tener esta conciencia cuando estás calculando ahí en un sistema con autocontenidos. Ah, además de esto, tienes la refrigeración centralizada que se llama, que es la más común en los grandes supermercados, donde dentro de la tienda y en esta parte de ventas, en contacto con los productos, tienes solamente la mitad fría del sistema. La mitad caliente estás afuera de la tienda, donde tienes sus compresores ahí separados en una casa de máquinas y los condensadores con todo el calor afuera de la tienda, enviando este calor directamente para el ambiente externo. Entonces, y ahí tienes toda una red de tuberías en la tienda por debajo de los pisos, muchas veces por arriba del techo, depende mucho del concepto arquitectónico, pero esto se puede hacer directamente con el refrigerante que se hizo mucho en el pasado. Entonces tendría ahí grandes tiendas de supermercado, podrían llegar a 1500 kilos, 1800 kilos de refrigerante tranquilamente.
En algunos países, algunas soluciones se trabaja mucho con glicol, que es con una agua gelada, con un elemento adicional para que no se congele. Entonces ahí usted empieza a tener una, un compresor, una casa de máquina central que estás enfriando el glicol y esto glicol que vas a caminar por toda la tienda. Y ahí usted reduces mucho la cantidad de refrigerante de 1500 para 150, 200 kilos, pero vas a tomar un poquito más de energía porque necesitas una bomba, necesitas un fluido adicional ahí para circular todo el sistema. Y dos tecnologías nuevas ahí que se ocupan mucho en Europa son los CO2, que tienes tanto el subcrítico, que se utiliza, por ejemplo, para congelación en compresiones máximas de 35 bar, y tienes el transcrítico, que cuando tienes un sistema entero de CO2, no hay ningún refrigerante de apoyo, y ahí sí usted va a caminar entre los 20 y los 120 bar en un sistema de altísima complejidad. Es muy fuerte en Europa porque lo que pasa es que el CO2 es muy bueno para generar calor. Y en Europa muchas de las tiendas tienen calefacción. Entonces lo que ellos hagan es no solamente un sistema de refrigeración, pero esto frío que están tomando de los productos es utilizado para calentar la tienda. Entonces es una bomba de calor combinada con un sistema de refrigeración y el CO2 para esto es excelente. Entonces, pero vemos en América Latina muy poco. Hay algunos proyectos en Brasil, algunos proyectos en Chile, algunos clientes que comentan, pero es una tecnología muy cara y muy avanzada, entonces no son todos los supermercados que lo aceptan como solución. Pero sí, siguiente, por favor. Muy bien, gracias Nelson por la explicación. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a pasar a la última parte, nada más para presentarles el portafolio. Como han podido ver, pues hemos tratado de compartirles a ustedes lo más básico, ¿no? De dónde nace toda esta necesidad a través de las diferentes situaciones ambientales. Y luego después nos empezamos a adentrar a la aplicación en sí y pues yo creo que muchos de ustedes han experimentado esta situación de que pues ahora que sigue, cuál es el refrigerante que voy a usar. A veces llegan equipos con refrigerantes diferentes. Entonces, para que ustedes también tengan esa espinita de investigar, de ver que no es tan fácil, tan sencillo como lo cambio y ya no pasó nada, ¿no? Sí pasó. Hay que estudiarle, hay que verificar y revisar qué es lo que está pasando en mi sistema. La aplicación que estoy utilizando es para el refrigerante que estoy utilizando, la manera en cómo lo tengo que utilizar, qué efectos me puede hacer. Están las tablas de presión, temperatura, como decía Nelson, nos dio la explicación del diagrama de Molière. Bueno, pues hay un diagrama de Molière para cada refrigerante y un diagrama de Molière para cada mezcla. Es su huella digital, es como se diseñan los equipos, conociendo las propiedades termodinámicas y físicas de cada uno de los refrigerantes. Cada refrigerante y cada mezcla tiene su huella digital bien establecida. Se podrá parecer porque son familiares, pero no es la misma huella digital. ¿Sí? Para eso, pues se genera una serie, un portafolio de productos Genetron y Solstice para resolver cada una de las necesidades, ¿verdad? Aquí les presentamos, muchos de ustedes ya los conocen, ¿no? Pero quisimos poner esta ejemplificación para que ustedes vean, por ejemplo, dice Genetron AZ50, Genetron 404, 407, 141B, que bueno, ese ya está descontinuado. Pero dice Genetron AZ50. Hay que buscar siempre el número. ¿Qué número representa el AZ50? Es el 507, ¿sí? Ese es el que me va a dar la idea de cómo está. En próximo webinar, que ojalá y nos puedan acompañar cada uno de ustedes y nos le digan a las demás personas que ustedes crean que les pueda servir esta información. Este 507, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cuáles son las características diferenciadas al 404A, del 407, al otro 500, a las mezclas de HFO con HFC? Siguiente, Fabián. Entonces, ese es el nombre comercial AZ50, pero hay que buscarle el número. Aquí, como todos ustedes saben, bueno, nosotros tenemos todas las presentaciones que ustedes pudieran requerir de los refrigerantes, desde latas de 250 gramos hasta carro tanque, si es necesario que ocupen. Nosotros ahí en Monterrey tenemos la fábrica de 22
donde les compartía, seguimos operando y vamos a seguir operando con 22, porque les decía, no nada más su uso es para refrigeración, tiene otros usos adicionales, por lo tanto, nos ha permitido seguir operando la planta en su capacidad nominal. Entonces, siéntanse con toda la confianza de preguntarnos, de acercarse a nosotros, con todas sus dudas, con todas sus inquietudes. Ya vieron que tenemos aquí a nuestro experto en Brasil, al ingeniero Nelson, que también nos va a estar acompañando en los próximos webinars, donde vamos a tratar de ver y adentrarnos un poquito más. El siguiente vamos a hablar de las mezclas. Vamos a tener también de retrofit, o sea, cambios de refrigerante, cómo los podemos cambiar, cuál es la mejor manera de hacerlo y no hacerlo solamente el quita y el pon, sino que tenemos que generar un procedimiento, una estructura, un camino para hacerlo más fácil y poder evitar que se nos generar situaciones desagradables a la hora de que ya lo tengo adentro y ahora qué hago. O sea, tenemos que prever antes de ser predictivos y preventivos, no correctivos. Porque ya cuando tienen la corrección, ya empezamos a encadenarnos con una serie de situaciones que nos pueden, en vez de ayudarnos, nos pueden ir perjudicando. Y acuérdense, los técnicos, ¿verdad? Que te puedes equivocar una vez, máximo 2 veces, pero quién sabe si tu cliente te dé una tercera oportunidad. Y hay más técnicos a tu alrededor que están buscando y necesitando ese trabajo. Entre mejor preparado estés, entre más herramientas tenga, entre mejor conocimiento tú adquieras, mejor preparado estarás para poder servirle a tu cliente y generarle esa satisfacción para que no voltee a buscar a otro, ¿sí? Entonces, nosotros te proveemos productos de la más alta calidad para que no voltees a ver a otro, ¿sí? La siguiente, por favor. Fabián. No me cambió. Ahí está. Bueno, y estos son los caballitos de batalla. Los que están actualmente, los que estamos utilizando. El 410, que realmente es el número ASRAE 410A, nombre comercial, Genetrona Z20, ¿sí? Y bueno, hay una anécdota sobre este producto, pero no me da tiempo de platicárselas. En otra ocasión, que estemos en otro webinar, te los platico. Pero el 410A es ¿verdad? El AZ20, el 22 y el 134. Aquí nos faltó el 404, que es de los 4 más importantes ahorita. Pero vienen los cambios, viene lo nuevo, tenemos que prepararnos. A lo mejor dices tú, bueno, veo que para el 2024 se pasa más rápido de lo que nos imaginamos. La siguiente, por favor. Y eso que nos da pie ya por último para terminar, mostrarle un poquito los nuevos productos HFOs que ya están en el mercado, que están actualmente siendo utilizados, como es el EcoFlush de limpieza que sustituye al 141B, el 1234YF que sustituye al 134A en vehículos automotrices, ya está disponible comercialmente desde hace tiempo, desde el año pasado, y ahorita ya también ya está disponible en el sustituto del 404A, el 404A, es que es el Solstice N40 con número ASRAE 448A. Ya tenemos disponible en cilindros de 11.3 libras para que ustedes lo puedan ir investigando, como les compartía. Métanse a nuestra página de internet, donde están las tablas de presión, temperatura, hojas de seguridad armonizadas, ya para que no, a veces algunos de sus clientes requieren que tener las hojas de seguridad armonizadas, es por ley. Ya están ahí descargables. Por favor, revisen nuestros descargables dentro de nuestra página y ahí podrán encontrar toda la información de lo nuevo, de lo que actualmente está. Incluso pueden un poquito de lo anterior. Adelante, Fabián, por favor. También en sus próximos webinars vamos a hablar de los sustitutos, de los que están apareciendo, particularmente de las mezclas de HFO con HFC y de los HFOs puros, las aplicaciones, dónde se pueden usar, qué están sustituyendo, más o menos para cuándo estaremos esperando este tipo de situaciones. Existen otros que se están desarrollando todavía para sustituir al 410A también en equipo original. Vamos a seguir platicando sobre eso. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Esperamos que esto les haya sido de utilidad. Entendemos que quizá hablamos de muchos términos
que para ustedes no son familiares, pero son importantes que lo conozcan. A veces no es que lo tengas presente, sino que saber que existen y que los puedes buscar, y que se llama el Astro de 34, y que ahí yo puedo saber por qué se llaman así, por qué se bautizaron así, y poco a poco ir aprendiendo e ir entendiendo este gran mundo de los refrigerantes. Porque como les decía, cada refrigerante tiene una característica, ¿sí? Y tenemos que entenderla para saber qué podemos modificar. Las tecnologías han estado avanzando, hay muchos controles, eso nos ha ayudado bastante, ¿sí? Pero hay que también entender qué control es el que tengo que mover y por qué. Adelante, Fabián. Bueno, pues ya con esto terminamos. Les dejamos ahí el chat para que nos puedan, digo, las preguntas que ustedes consideren que los podamos apoyar. También les pedimos si nos comparten qué les gustaría ver en los próximos webinars, y con gusto lo manejamos. Si creen que los podamos apoyar con mayor frecuencia, el horario les parece bien, el día les parece bien, estamos abiertos para poderlos apoyar e ir avanzando poco a poco en ir entendiendo como les decía, este mundo de los refrigerantes. No sé si Nelson, por mi parte es todo, muchas gracias. No sé si Nelson también quiera despedirse. Muchas gracias ahí, Andrés. En verdad agradezco mucho por el tiempo de todos. Les pido ahí perdón por el acento, ¿verdad? Por veces algunas palabras pueden salir un poco diferentes ahí, pero si tienen alguna duda, alguna cosa, algún comentario, estamos a la orden. Fue un gran placer estar por aquí. Los invito a participar de los siguientes también. Estamos ahí con un proyecto muy interesante en términos de webinars y educación para los técnicos, los clientes, los parceros en el mercado. Entonces creo yo que no mínimo hay más 2, 3 veces aún tenemos oportunidades ahí de charlar, y es muy importante oír de ustedes también para que los próximos van a ser cada vez más interesantes y adecuados con tus necesidades, ¿verdad? De cualquier manera, mucho obrigado ahí a todos y seguimos adelante. Pasamos, creo, para Fabián, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Andrés, tenemos unas preguntas de algunas personas nos pregunta Rodrigo, que si las tablas de presión temperatura de un producto de hidrocarburo, el R600, que si está disponible en nuestra página. Este producto recién lo tenemos disponible y todavía no está disponible en nuestra página web, pero si nos escribe al correo electrónico de Andrés, se la podemos mandar por correo, la tabla de la hoja de seguridad y la tabla de presión temperatura también. Sí, se la mandamos, sí la tenemos, con gusto se la compartimos por correo. Igualmente preguntan sobre un producto R449A que tengo entendido es muy similar al N40, que si lo tenemos disponible. Nosotros tenemos disponible el N40, que su número, ¿cuál es, Andrés? ¿Recuerdan? 448A, nosotros pueden utilizar el 448A, es un producto similar a al 449A, el que tenemos nosotros es el 448A, tenemos tablas de presión temperatura disponibles, la hoja de seguridad, todo lo que es la información técnica, si la pudieran revisar por favor ahí en nuestra página, o si nos escriben para que nosotros se la mandemos, con todo gusto también se la podemos compartir para que la revise. Se pueden utilizar sin ningún problema el 448A también en los sistemas, en el mismo sistema. Igual pregunta sobre dónde pueden encontrar, Juan Carlos nos pregunta que dónde puede encontrar el 1234YF en la Ciudad de México si ya lo tenemos disponible en lata pequeña. Sí, ya está disponible en lata pequeña. Nuestros distribuidores de la Ciudad de México lo tienen disponible. Hay ahí en nuestra página las direcciones de donde están. Le mandamos también por correo particularmente cuál es el distribuidor que tiene en existencia
ese material, pero deberían de, digo, no hay ningún problema para que ya nuestros distribuidores lo puedan tener. Eso está en función de las necesidades que se vayan generando. El mismo distribuidor se va dando cuenta de que hay movimiento de ese producto y nos empieza a solicitar. Nosotros lo tenemos ya en la planta, y para la Ciudad de México en un par de días llega sin ningún problema a la Ciudad de México, ¿no? Para tenerlo ya. Sí, lo que yo les recomendaría es entrar a nuestro sitio web, www.quimobásicos.com, inmediatamente ir a la sección Ubica, que es donde ubicar a los distribuidores, y localizar al más cercano o a su distribuidor de confianza y expresarle la necesidad. Si no lo tienen, es muy fácil pedirlo y que muy pronto lo tengan. 2, 3 días, les digo, para un producto sobre pedido. Claro. Pregunta Alcira Acosta. ¿Está disponible el 1234YF para exportación para Ecuador? Nelson. Sí, ahí yo creo que sí, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen ello en latas, Nosotros ¿verdad? sí está disponible sin ningún problema. Sí, claro. Ahí contacte con el ingeniero René García, para que le dé la información, Claro. y podamos ya hacerlo. Pero sí, la respuesta sí ya está disponible para todo Latinoamérica. Tenemos varias preguntas de Sergio, de Miguel, de Sergio nuevamente, sobre que les hubiese gustado hablar un poco más de sustitutos y de algunos productos como el 32, el 290, el 600. Lo que yo les quería comentar es que esto lo vamos a estar viendo en una segunda parte de estos webinars. Va a ser una serie de webinars. Entonces, este es el primero, este es nuestro inicio, nuestro bautizo. Muy próximamente vamos a tener temas muy específicos como, por ejemplo, sustitución, nuevos productos, ¿cierto? ¿No, Andrés? Claro, vamos a hablar. De hecho, les compartía que la siguiente vamos a hablar de mezcla, la siguiente de retrofit, y podemos intercalar alguna de las que ustedes nos soliciten. Si estoy viendo la del 32 compatible con el 410A, la respuesta es sí, lo puedo usar en el equipo. La otra respuesta es no. Son compatibles, mas sin embargo en los equipos, no en cualquier equipo. No. Yo no puedo tener un equipo de 410 y ponerle 32. Negativo. El 32 es inflamable. El equipo no está preparado para eso. La respuesta es no lo puedo hacer. ¿Sí? Hay que revisarlo particularmente el caso. Pero yo no puedo agregar un equipo de 410, 32. Quizá pudiera agregar un equipo que tiene 32, 410. Ahí sí. No es recomendable, pero no va a sufrir el equipo ni le va a pasar nada. Al revés, no, definitivamente no. Los equipos de 32 están diseñados para la característica química del 32, que es la inflamabilidad. Es A2L, no es A1. ¿Sí? Esa parte del ARRA es muy importante porque también lo que también les quiero compartir es de que todo ese tipo de información me va a dar la pauta para el diseño de mi equipo. Entonces, un A1, un A2 no le puedo poner, un refrigerante A2 no lo puedo poner en un equipo que fue diseñado para A1. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar también esa parte. Por eso quisimos entrar en esa parte, pero sí, como veo en el chat, fue muy corto, desafortunadamente, pues el tiempo es corto, pero bueno, vamos a utilizar estas herramientas y si hay necesidad de hacer 15, 20, 25 webinars, los hacemos sin ningún problema. De acuerdo a como ustedes, ahora sí como luego dicen, el rating nos va a dar la pauta para seguir haciendo o no, y de qué temas hablar. Con todo gusto podemos hablar de todo lo que ustedes nos pongan ahí. Bueno, entonces yo creo que de momento es todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Estén atentos a nuestro canal de Facebook, estén atentos a su correo. Les haremos llegar muy pronto posibles fechas para los nuevos webinars y los temas. De nuevo, muchísimas gracias. Y esta grabación está disponible de momento en Facebook, en nuestro canal oficial, Quimo Básicos, y va a estar muy próximamente en el canal de YouTube,
igual de químicos básicos. Les agradecemos muchísimo y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.